A mí decidme lo que queráis, pero cada semana hay estrenos de películas, sean de mayor o menor calibre, sean películas indie o no. De hecho, tengo películas pendientes de ver en el cine que están, pero claro, es que no me da la vida, no puedo. Voy de media 2 veces a la semana al cine. Que madre mía, me gasto más en cine que en comida. No, eso es broma, porque yo soy muy comilón y no es así. Y digo esto, pues porque esta película se ha estrenado un poco entre pitos y flautas. Encima se estrena junto con el estreno de Cómo entrenar a tu dragón, que bueno, ya subí vídeo porque pude ir a un preestreno. Y es una película que es curioso, que ya está siendo un fracaso de taquilla. A nivel nacional no recaudó casi nada, creo que no lleva ni más de 5 millones. Lo curioso es que ha costado, según me he informado, 40 millones. 40 millones es dinero. O sea, y más si hablamos en una película de lo que es acción. Es dinero. Claro, esta película tiene una gran virtud y un gran problema, ¿vale? La gran virtud es que te lo pasas bien y es divertida, y sobre todo es entretenida. Es una película que merece la pena de ir a ver. Si sabes lo que vas a ver con esta película, hay 2 clases de personas: los que están avisados y los que se informan sabiendo lo que van a ver, no decir, vale, veo el tráiler, me hago una idea, vale. Y los segundos es que tú vas a ver la película sin saber nada y dices, ¿esto qué ha sido, no? Y claro, digo esto porque es pecado decir que es una película serie B cuando ha costado 40 millones, pero tiene ese aire serie B. Tiene ese aire que no es que diga que se sienta barata y floja, porque tiene cositas muy flojas, sino porque tiene ese tono, esos personajes, arquetipos demasiado sobreactuados, y sobre todo el tono y cómo se siente la película viéndola, que tiene ese aire de serie B, de cine noventero, de las películas americanadas de aviones que hemos tenido decenas del rollo, pero que intenta hacer una especie de Bullet Train. Acordado de esa película con Brad Pitt, que me encanta. Bullet Train es muy buena película, muy bien dirigida, con secuencias de acción súper guapas, el guión funciona. Y no os voy a decir, porque he estado leyendo alguna crítica de algunos medios con esta película, no, es un poco un John Wick. No, aquí los productores son los de John Wick, de esta película, pero no, aquí no hay mucho de John Wick. ¿El qué? Las coreografías, no estoy de acuerdo. Sí que a lo mejor el rollo este de asesino, ¿no? Muy tal, pero bueno, si cada peli que sale de asesinos es John Wick, no. Os podría mencionar otras películas que sí que hay claras inspiraciones a John Wick, sin ir más lejos. Monkey Man con Dev Patel, que a mí me encantó, eso es un peliculón, la tenéis en Amazon Prime. O recientemente, no he hecho vídeo porque no me da la vida, he visto una serie llamada ¿cómo se llama? Pondré el póster, Sin Piedad para Nadie o algo así, coreana, inspirada en John Wick por completo, cuerpo a cuerpo. Muy buena, muy buena, con sus cosas flojas, pero muy buena. Os la recomiendo, tenéis en Netflix. Pero aquí no, aquí yo no veo claras inspiraciones a John Wick, a lo mejor alguna cosilla así tonta, pero nada. Es más para mí un bullet train, pero en el avión. Estamos aquí en un avión lleno de sicarios y un personaje pues que literalmente tiene que cumplir un objetivo y sobrevivir. Que está interpretado por Josh Hartnett, que lo mejor de la peli es él, que se lo pasa genial. Pero una peli con problemas, pero que dependiendo de cómo te la puedas tomar, te va a gustar o no te va a gustar, con una división de crítica. Yo creo que también hablar mal de esta película es tener un poco de mala leche, no me parece una mala película, pero entiendo que para lo que ha costado y demás, a lo mejor se esperaba más, pero oye, yo repito, no está mal, y de hecho el acto final me parece hasta lo mejor de la peli. Pero bueno, dicho esto, bienvenidos a Sito Cinema, y si os gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a mi crítica y opinión sin spoilers de Fight or Flight, Sicarios en el aire, película que se ha estrenado en cines hoy mismo. Yo vengo de verla y demás, y una película que, bueno, le tenía el ojo ahí, le tenía ahí el sí que es verdad que viendo el tráiler y demás, tenía una pinta chula, no es que me explotase la cabeza decir, buah, es de las que más espero, pero Josh Hartnett a mí me gusta mucho, es un actor muy salvamuebles, como digo yo. Su última interpretación que vi fue la película de Shyamalan, la de Trap, La Trampa, que siendo una película muy floja, con un guión que no hay por dónde cogerlo, creo que la película a mí me gustó, porque creo que Josh Hartnett está fenomenal, creo que Josh Hartnett está muy bien. Y aquí pasa lo mismo, Josh Hartnett se lo pasa muy bien, hace de Lucas, no me recuerdo el personaje, se llama Lucas, y creo que su actuación, expone muy bien y te pega
le pega al espectador, le contagia al espectador, el que se nota que se lo pasa bien y él intenta hacer todo lo posible en una película que, bueno, esa sería un poco el este. Pero bueno, ¿de qué va esta película y qué nos cuenta? Bueno, vamos a ver, Lucas es un mercenario ya retirado en Tailandia que acepta la misión de capturar a un asesino antes de que su vuelo despegue hacia Estados Unidos, ¿vale? Sin embargo, una vez en el aire, descubre por él mismo, ya veréis cómo lo hace, que esto es una parte de la película muy chula, la sorprendente identidad de su objetivo. Pero él, de lo que no se da cuenta, que en determinado momento se va a dar cuenta, de que en el avión, pues no está solo y más de 100 sicarios han tomado el avión con la misma misión. Entonces, obviamente, en medio de ese caos, en medio de esa locura, pues imaginaros un avión petado de sicarios con el mismo objetivo, pues bueno, pues ya tenéis que descubrir un poco la película a dónde va a ir. Es una locura, es lo que mola. La película, cuando alcanza el nivel, como digo yo, de sudapollismo a tope, es cuando más mola la peli. Lo que pasa que ese nivel no lo alcanza siempre. De hecho, ese nivel lo alcanza sobre todo en el acto final, cuando de hecho este personaje literalmente, ya veréis lo que pasa, pero se toma una sustancia y ahí el director empieza a hacer cosas muy locas con la cámara, con el montaje, y ahí dices, ostras, uno de los momentos, o el momento más brillante de toda la película es el momento en el que más se desata y más se desenfrena. Claro, si la película hubiera sido así todo el rato, la película creo que hubiera ganado mucho, ¿vale? Entonces creo que la película, al querer de alguna forma tener una propuesta que parece que... No digo que se tome en serio la peli porque no se toma en serio, pero es verdad que da un rollo de serie B que a veces le queda muy bien porque es muy divertida, pero por otra parte piensas, la peli no ha sido barata. ¿Pretendían esto de verdad? Porque claro, el guión luego no hay por dónde cogerlo, hay personajes lamentables, hay un personaje, no sé si se llamaba... Yo para los nombres y más de una peli este rollo. Catherine, un personaje femenino que me pareció lamentable. Aquí, de hecho, los personajes femeninos en la película están súper maltratados. A ver, literalmente todos los personajes que aparecen en la película, menos el principal, lo siento muchísimo, pero vamos a decirlo sin decir la palabra más bestia, son un poco lamentables, ¿vale? Son un poco bastante lamentables. Esto hace que, claro, que lo que te importe mucho en pantalla, pues no te importe mucho. Entonces, esto creo que a la película de alguna forma le hace generar muchos problemas porque no puedes empatizar. En una película de acción medianamente buena o muy buena, pues obviamente los personajes secundarios, sin importarte muchísimo, te tienen que de alguna manera funcionar o importar un mínimo con un buen protagonista. Esto lo hace muy bien las películas de John Wick, o lo hizo incluso muy bien la película de Bullet Train con Brad Pitt, repito, que siendo Brad Pitt el absoluto protagonista, los demás personajes con buenos actores y demás, importándote más, importándote menos, un mínimo te importaban. Aquí no, aquí literalmente en la película vais a ver una motosierra, jeringuillas, alcohol por todos lados, secuencias que yo que sé que sí se abre para guardar la maleta y meter ahí a un tío. O sea, tiene momentos de ideas de decir, bueno, quieren hacerse... Porque las secuencias de acción, o sea, las coreografías, claro, vienes de donde vienes. Sabéis que soy muy fan de la acción, he visto muchas películas de acción. Y tampoco te sorprende mucho. De hecho, hay una cosa que no me ha terminado de convencer en lo que es las secuencias coreografiadas, es que a veces son muy exageradas. No es como que se siente que es una coreografía exagerada. Y eso de alguna forma hace que se sienta menos natural. Las buenas coreografías de acción son las que se sienten espectaculares, brutales, y existe una naturalidad a la hora de ejecutarlas, una especie de dinamismo que tú estás viendo la escena y está bien dirigida y está bien captada. Y esta película tiene pequeños momentos en los que sí, pero muchos momentos en los que no. Aún así son decentes, ¿eh? Son decentes, o sea, creo que la acción se resuelve de una manera más que decente, pero es verdad que para lo que quizás tenía que haber sido, se queda muy por debajo de lo entregado. La película, aparte dura, si no me recuerdo, 1 hora y 40. Para lo que quiere contar, se pueden quitar perfectamente 20 minutos. A mí hay una parte de la película, concretamente creo que es en el tercio principal, cuando llevamos unos 50 minutos, 40 minutos, que hay unos 15 minutos de película que me sobran mucho. Y la película, aparte,
a veces, o sea, sobre todo al principio, cuesta un poco de entrar. Creo que al principio cuesta un poco encajar en la película. Pero ya os digo, a pesar de todo esto negativo, porque esto es negativo y no puedo obviarlo, creo que es una película entretenida, dinámica, divertida, con un Josh Hartnett que se lo pasa bien, el acto final mola mucho, hay cositas muy rescatables, y creo que es una película que le daría en torno un 6, un 6 le voy a dar. Entiendo que se le ponga un 5,5, ¿eh? Incluso si te pones tal un 5, a ver, un 5 es que es muy bajo. Pero un 5,5 te lo compro, ¿no? Es decir, bueno. Pero le voy a dar un 6 en plan, ok, bien, porque yo me lo he pasado bien, porque hay cositas que le rescato, porque me he divertido, aparte el humor siendo a veces muy absurdo, y repito, con personajes que dices, ¿qué coño es esto? A veces es tan absurdo que llega a ser un placer culpable. Pero claro, es una película serie B. Ese es el gran problema. Con 40 millones, esto no es una película serie B, obviamente, pero sí que tiene esa tonalidad, ese guión, esos diálogos, incluso hay diálogos que dices, what the fuck. Pero aún así, repito, le saco lo positivo, me lo paso bien. Es una película que si me pones en 4 años en televisión, la podría volver a ver para pasar la tarde y poco más. Así que esto es lo que os puedo decir de Sicarios en el aire o Fight or Flight. Película que tenéis en cines, ya saquéis vuestras conclusiones de ir a verla o no, pero obviamente para lo que hay en cartelera creo que hay otras prioridades. Si sois muy cafeteros del género, como es mi caso, pues le vais a encontrar lo bueno y repito, la película se pasa y tiene esas pinceladas buenas que rescato. Poco más que decir. Gracias por vuestro apoyo, dejar un buen like, dejarme un comentario de qué os ha parecido, seguidme en redes sociales que últimamente estamos subiendo reels, shorts y demás, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!